Si me permiten, voy a dar lectura desde el 19. Dice la Biblia así: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, eventos como estos, Señor, jamás podrán pasar desapercibidos, sobre todo tratándose de aquella grande escritura cumplida, de que el Señor Jesucristo no permaneció inerte en la tumba, sino que se levantó de los muertos. Historias como estas y el recordar más bien este evento tan particular y tan trascendental para la vida del cristianismo mismo, nos debe de motivar y animarnos a reconocer al propio Señor Jesucristo en nuestras vidas y admirarle más. Te pido que bendigas, por amor a tu grande nombre, el siguiente tiempo, Señor, donde vamos a meditar sobre estos discípulos que en el relato protagonizaron esta situación. Te pido pues que nos des tu bendición y tu presencia nos dé el aliento necesario para aprender de estos discípulos y poder aplicar a nuestra propia vida lo que debamos de aplicar, la enseñanza que debamos de aplicar en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es por demás interesante el relato que ya se nos explicaba por la mañana y además también el inicio de este pasaje del versículo 13 en adelante. Nos dice que ese mismo día que resucitó el Señor, que se levantó de entre los muertos, donde la tumba quedó como un testimonio abierto al pueblo y a la humanidad misma por los relatos escriturales, que se había levantado de los muertos, porque Él vive. Eran las palabras que dijeron estos ángeles a aquellas mujeres, pero es interesante que dice la palabra de Dios que en esa misma mañana había entre varios discípulos y entre varios hermanos a los cuales nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que se apareció a muchísimos discípulos, a muchísimos cristianos,
y entre ellos, dice, a más de 500 hermanos a la vez, y entre aquellos a los cuales se les presentó con pruebas indubitables, dice la Biblia que entre ellos había dos, en particular, dos hermanos, dos discípulos, e iban de Jerusalén, y nos dice la Escritura, iban a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 11 kilómetros, de acuerdo a los cálculos. Así que tenían que caminar alrededor de 10, 11 o 12 kilómetros de un lugar, de un punto al otro, y al encontrarse en el camino a través de esta trayectoria, se les presentó el Señor Jesús. E iban hablando entre ellos mismos antes de que Cristo se les apareciera. Dice que iban hablando entre sí, entre ellos, entre estos dos discípulos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban perplejos, estaban admirados, estaban hasta cierto punto confundidos, como lo vamos a ver posteriormente. Y dice la Escritura que iban hablando, no solamente hablando, sino que iban discutiendo. Ya lo explicaba un poco el hermano Gabriel. Iban platicando, tenían tiempo suficiente, tenían un trayecto suficiente para poder conversar, platicar, dialogar sobre lo que había acontecido en esa semana previa a la crucifixión de Cristo, o la semana previa a la resurrección. Así que para ellos todavía ya había resucitado el Señor, pero para la percepción de ellos todavía no. De manera tal que para ellos Jesucristo todavía estaba en la tumba. De manera tal que iban diciendo, bueno, nosotros pensábamos, ¿tú qué pensabas de él? Le preguntó uno al otro. Pues yo creo que realmente él fue pues el Hijo de Dios, pero pues yo lo creía hasta hace unos días atrás, porque pues cómo lo mataron, se supone que él debió de haberse levantado de entre los muertos, pero pues todavía no ha sucedido eso, y pues ya es el tercer día. Iban dialogando, pero llegaba un momento tal en el cual ese diálogo se convirtió en una exasperación quizás del uno hacia el otro, porque comenzaban a argumentar cada uno su propia percepción, porque hablaban, pero también, dice la Biblia, discutían. Aunque el discutir no necesariamente tiene que ser una situación para levantar la voz, pero por lo menos para presentar su propia opinión respecto a la otra. Así que iban caminando, habían salido, dice la palabra de Dios, ese mismo día, de una aldea llamada Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Así que iban caminando, tenían un momento, y más que un momento, tenían tiempo suficiente. Caminar 11 kilómetros, pues tenían suficientes horas para poder abarcar, platicar, conversar, y era tema de conversación. Seguramente todo Jerusalén y todo el pueblo, creyente y no creyente, era todo lo que conversaban en esos días. Aún dentro del mismo imperio romano, los soldados estaban haciendo guardia y custodiando ya no el cuerpo de Jesús, sino estaban custodiando la tumba, por el argumento y la mentira que debían de respaldar ellos también, de que sus discípulos robarían el cuerpo. Y en ese momento, dice la Biblia, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que iban conversando, y de repente llegó el Señor en su caminar, en su trayectoria, y lo miraron. Seguramente hubo algo que sintieron, porque así lo expresaron ellos, pero no le reconocieron. Así que lo saludaron, forastero, extranjero, qué bueno que vienes, vas a aquel rumbo, vamos juntos. Y comenzaron a platicar, comenzaron a dialogar con él. Y de repente, cuando comenzaron una conversación más centrada, el Señor les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Les dijo, ¿y por qué estáis tristes? Bueno, pues
Es justo lo que veníamos conversando mi compañero y yo. Nos dice la Biblia que uno de estos dos discípulos se llamaba Cleofas. No podemos argumentar ni decir quién era necesariamente, aunque era un discípulo, un seguidor de Jesús. Y el segundo discípulo, pues no se nos da ninguna pista, por así decirlo, de quién era. Sin embargo, algunos creen que era el propio Lucas, pero no hay argumento suficiente para sustentar esta hipótesis. Así que sencillamente era un discípulo, un hermano llamado Cleofas y otro discípulo del Señor Jesucristo, que habían estado seguramente viendo el evento y el espectáculo de la crucifixión, como lo describe uno de los evangelistas, el momento mismo de la muerte de Cristo, un espectáculo. Así que comenzaron a platicar. Bueno, ¿a poco eres tú el único extranjero aquí? Todo el mundo sabe y platica de lo que ha sucedido, de que había un profeta nazareno llamado Jesús y que hizo poderoso en obra y en palabra, y su decir era con autoridad, y su hacer era milagroso. Y a poco, pero lo han asesinado, lo han matado, y esperábamos porque se había esperado mucho de él. Así que no, eres el único que no sabe lo que ha sucedido. Es el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Pues, ¿de dónde vienes? ¿De dónde has llegado? Y el Señor, obviamente, él sabía lo que estaba sucediendo. Él es Dios. Él seguramente debió haber estado tentado en decirles, pues yo soy, pero los ojos de ellos estaban cegados y él quería seguramente escuchar de sus labios propiamente lo que ellos estaban dialogando entre sí. Claro, él lo sabía. Quería indagar qué más había probablemente en el corazón de ellos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y luego dice el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, que no ha sucedido nada, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya pasaron 3 días, ya transcurrió tiempo suficiente como para haber sabido, pues, de que realmente era el rey, el prometido de Israel, el ungido de Dios, el Cristo, pero pues no hay nada. Ya había sucedido realmente ese gran acontecimiento, sin embargo, a los ojos de ellos todavía no había ocurrido. Ahora, ya hemos leído el relato y vamos a verlo más adelante, pero quiero que analicemos, hermanos, los siguientes minutos, qué fue lo que provocó la presencia de Jesús resucitado en este par de discípulos. Cuando el Señor Jesucristo resucitado, glorificado, transformado, se presentó en este camino de ambos discípulos de Cleofas y el que le acompañaba, ¿qué provocó en ellos? Primeramente encontramos en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué fue lo que provocó Jesucristo resucitado en este par de discípulos? Primeramente, una real compañía. Era real porque no era un fantasma, no era un espíritu. El Señor Jesús resucitó corporalmente, físicamente. No era que su cuerpo se esfumó en gases en esos días que estuvo sepultado. No era de que realmente fue un truco para como algunos pensaban, que quizás se escondió y sepultaron el cuerpo de alguien más, lo iban a robar y después él se iba a aparecer. No era nada de eso. Era que realmente el Señor Jesucristo resucitó y realmente, físicamente se les apareció a estos discípulos.
Pero no solamente fue una aparición y posteriormente una desaparición en ese momento para cumplir un propósito, sino que se apareció a estos discípulos para hacerles compañía. Y esta compañía de Jesucristo real y genuina fue oportuna en virtud de que en ese momento estaban a punto de perder toda esperanza. Porque dice el versículo 21, pero nosotros, estaban platicando con Cristo sin haberle reconocido aún, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, ya además de toda esta situación, desde que le crucificaron, lo sepultaron, pues hoy ya es el tercer día y nada ha acontecido. Estaban a punto de perder la esperanza. Esperábamos que Él era. Confiamos en un principio. Escuchamos sus predicaciones. Le creímos. Pero no ha sucedido nada. Y llega el Señor y su compañía real, genuina, número uno, llegó oportuna a sus vidas. Pero no solamente llegó oportuna, sino que fue necesaria en razón de la confusión que había en los pensamientos de estos hombres. Versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos mismos, ya estaban confusos. Venían hablando y llegaba un momento entre la plática de que llegaban a discutir, se exasperaban y comenzaban, quizás uno creía y el otro no. Y posteriormente en otra plática uno se convencía y el otro externaba su opinión. Había confusión entre ellos. ¿A poco tú sí le creíste que era el enviado de Dios? Pues claro que sí, no miraste las predicaciones, no lo mirabas, cómo lo trataban, cómo hablaba con autoridad, cómo los fariseos llegaban y lo tentaban. Ellos también creían, pero ¿cómo van a creer en aquel forastero? Y comenzaban a hablar y a discutir, y llegó un punto de confusión, pero la presencia real y compañía real de Cristo no solamente les fue oportuna a sus vidas, sino que les fue necesaria. No solamente oportuna para que no perdieran la esperanza y continuaran creyendo, sino fue necesaria para que no cayeran en depresión, en tristeza o en una mayor confusión. La persona sin Cristo, hermanos, la persona sin Cristo es fácil de llegar a la confusión en esta vida. Bueno, ¿y ustedes por qué me están hablando de estas cosas? Yo ya no sé qué creer. Hay tantas iglesias, hay tantas religiones, hay tantas creencias que ya no sé qué creer, dice la gente. ¿Por qué hay tantas religiones? Yo, mire, para quitarme de situaciones y de confusión, yo ya mejor nada más creo en Dios, dice la gente. A su manera de percibirlo. Sin embargo, necesitan en su vida la compañía de Cristo y a Jesús resucitado, que crean realmente en Él, genuinamente, para que entonces la confusión desaparezca en sus vidas y venga la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo en Tesalonicenses, ¿se acuerda? Dice que habla de la venida de Cristo y de la esperanza que tiene el cristiano. Dice, porque nosotros creemos, no como aquellos que no tienen esperanza. Porque hemos creído en un Cristo resucitado. Y la compañía, la presencia de Jesús, hermanos, que ha resucitado en su vida y en la mía, ¿no es cierto que nos ha generado una esperanza de vida? Estábamos confusos, le habíamos escuchado, le habíamos conocido, alguien nos había hablado de Él, o quizás la abuelita o el papá o la mamá cuando éramos infantes, algún día acudimos a un templo y escuchamos la clase de la escuela dominical o la predicación del pastor, pero crecimos, hicimos nuestra propia vida, nos desviamos, nos olvidamos del camino correcto y en ocasiones quizás hablamos o discutíamos de religión, como lo dice la gente. Pero llega un momento en el cual nos convertimos a Cristo, porque el Cristo resucitado vino a disipar nuestras confusiones, nuestros malos pensamientos, nos ha dado esperanza de vida. La real compañía de Cristo y la aparición del Señor Jesucristo resucitado con este par de discípulos no solamente fue oportuna, fue necesaria, pero también fue consoladora o fortalecedora.
Recuerda lo que dijo Salomón en en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Mejores son dos que uno. ¿Qué sucedió con María Magdalena? Todo lo que ya miramos en la mañana, iba solita. Pero estos discípulos iban acompañándose uno al otro. Uno iba confundido y el otro le reforzaba. Y luego se confundía uno pensando, pues es que yo también pensaba igual que tú. No, él era el Cristo, el resucitado, pero mira, ahora ya no sabemos. No, pero tranquilo, mejores son dos que uno. Pero mejores son tres que dos. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Ahí estaban animándose unos al otros. Pero dice, pero cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así que aquí se cumplió las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés. Sí, mejores son dos que uno, pero cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Allí estaba el Señor Jesucristo, fortaleciendo la vida espiritual de estos hombres, de Cleofas y su compañero. ¿Qué provocó la presencia de Jesús resucitado a este par de discípulos? Número uno, una real compañía. Dos, generó una real maravilla. Si volvemos al pasaje de Lucas, capítulo 24, versículo 21, expresaron estos discípulos, bueno, desde el 22 más bien, dice, aunque también nosotros pensábamos, esperábamos que sucediera como se predicó, se enseñó, se nos dijo, lo platicamos los discípulos, cuando Él nos explicó tal parábola y nos dijo que él podría, y que le escuchamos decir que Él podría derribar el templo y en 3 días lo levantaría, hablando de su propio cuerpo, por supuesto, en sentido proléptico. Pero pues ya pasaron 3 días, no ha sucedido nada, nota ese término, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, los ángeles, que Él vive. Mira, forastero, te estamos explicando, si me estás entendiendo, le decimos a la gente, ¿verdad? Sí me entiendes, ¿verdad? Lo que te digo. Si me estás entendiendo, hablamos de Jesús Nazareno, aquel que muchos lo reconocieron como profeta, pero que realmente nosotros creímos y esperamos en su palabra. Pero como no ha sucedido nada, pues ahora estamos indecisos, no sabemos qué creer, si nos quedamos, nos vamos, continuamos con sus enseñanzas, con su doctrina, o nos apartamos, pero aunque espera forastero, si nos permites, te vamos a explicar algo, aunque hoy en la mañana temprano unas mujeres también discípulas, seguidoras de Jesús, nos dijeron que habían ido al sepulcro y que unos ángeles le hablaron y le dijeron que Él vive, aunque no lo vieron. Pero dijeron ellos, pero dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres. La resurrección de Jesús provocó en este par de discípulos, hermanos, una real maravilla, es decir, un real asombro. Nos hemos quedado asombrados porque dentro de la pérdida de nuestra esperanza, de nuestro creer en Jesús Nazareno, en el enviado de Dios, que así lo creímos desde un principio y nos convencimos, pues estamos a punto de decir que ya no valía la pena todo eso, pero en esta mañana hemos escuchado lo que unas mujeres creyentes también, parte de nosotros, de nuestra comunidad, discípulos que también le seguían a Él, nos ha dejado asombrado esa noticia. Así que la resurrección de Jesús les generó a estos par de discípulos una real maravilla o un asombro. Quedaron asombrados, es decir, maravillados, admirados por las noticias que les llevaron o escucharon de estas mujeres. Y ya escuchamos la historia en la mañana.
Y no solamente quedaron asombrados, quedaron maravillados por ese rayo de esperanza de ese evento que había sucedido. Ellos no habían visto el cuerpo, pero estaban creyendo en las noticias de las mujeres que sí habían ido. Por cierto, es admirable también este detalle, que las primeras que buscaron, como decía el hermano en la meditación de la mañana, fueron las mujeres y no fueron los hombres, pero los hombres iban detrás de ellas también. Como sucede en la actualidad, ¿verdad? Las primeras que se acercan y buscan a Dios de una familia, usualmente es la mujer. Es la mamá, es la abuelita, o llega la abuelita y la mamá jalando a los niños, si me permite el término, y ahí van con los niños, el chamaquero al templo, y allí van. Gloria al Señor. Y los hombres se quedan en la casa. Pero luego van llegando uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es raro cuando se invierte, pero qué bueno que estaba la mujer, y qué bueno que los hombres también estaban siguiendo al Señor. Nos quedamos asombrados porque eso nos alienta nuestra esperanza, que en un momento hemos creído que era una falsa esperanza, pero ahora hemos quedado asombrados. Forastero, ¿estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Eres de fuera de aquí, nunca te habíamos visto, pero tienes que enterarte de lo que está sucediendo, de estas grandes noticias que están ocurriendo en torno a nuestro Jerusalén. Asombrados, admirados por lo que los ángeles le expresaron y les declararon a estas mujeres, lo que dice al final del versículo 23, estos ángeles a quienes ellos los vieron en visión, les dijeron que Él vive, pero volvieron por su misma naturaleza, aunque, dice el versículo 24, dice, y fueron algunos de los nuestros, otros discípulos por supuesto, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres nos habían dicho. Y luego dicen, pero pues nadie le vio. Como diciendo, pues nos quedamos en las mismas, pero ahora hay una grande noticia que probablemente sí resucitó, aunque no le han visto. No les consta, pero tenemos que creerle. A usted y a mí no nos consta en el sentido de que no vivimos en aquella época y no lo vimos, pero creemos porque la palabra de Dios los declara y por fe lo creemos. Dice la Biblia, y porque creemos realmente que Cristo resucitó, porque si Cristo no hubiese resucitado, es decir, si no hubiese resucitado, resurrección de muertos, Cristo no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra fe. Pero creemos en la resurrección. Así que la resurrección de Jesús y la presencia de Jesús resucitado en la vida de estos discípulos creó una gran compañía en ellos, una real compañía, pero también una real maravilla, un grande asombro. Eso nos recuerda, queridos hermanos y muchachos, de que si realmente Cristo resucitó, que realmente Cristo resucitó de entre los muertos, su vida y mi vida jamás debe perder el asombro, la admiración y la maravilla en el Señor Jesucristo. No debemos de perder la capacidad de asombro, de estar admirados día a día al saber que nuestra fe es una fe cierta, una fe viva, que el Señor vive. Debemos de vivir maravillados de la grandeza de la vida cristiana, de la grandeza de nuestro Dios, de la infinitud de nuestro Señor, asombrarnos de la intervención providencial de Dios en cada detalle de nuestra vida. Todo lo que sucede porque la soberana voluntad de Dios y la providente voluntad de Dios así lo ha permitido. Nada ocurre al azar, nada ocurre en la casualidad, nada es de suerte. Una hermana varias veces me costó mucho trabajo hace algunos años en la iglesia. La hermana siempre tenía la mala costumbre de decir, y de suerte que no me crucé la calle porque me hubieran atropellado. Y de suerte que me encontré la cartera, mi esposo, y pudo pagar. Y de suerte, le digo, hermano, no es de suerte, es gracias a Dios. Porque todo corre, todo transcurre, todo se mueve gracias a la voluntad de Dios, a los planes de Dios. No a la suerte, no al azar, no a la coincidencia. Nada sucede por coincidencia y nada debemos de hacer por corazonadas ni presentimientos. Debemos de vivir asombrados, maravillados, admirados por el Cristo resucitado y porque nuestra fe es una fe viva.
El creyente no tiene, hermanos, no tenemos por qué vivir derrotados, en confusión, tristes, porque fue la misma pregunta que el Señor les hizo. Versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? No me digan que hoy es domingo, deberían de estar contentos. No dice el canto, ¿verdad? Hoy, el domingo, estoy contento. Es el día del Señor. Hoy es día de estar contentos, de gozarnos. ¿Por qué? ¿Qué pláticas son estas y por qué están tristes? El cristiano no tiene por qué estar triste, sino debemos de estar maravillados y asombrados porque Cristo resucitó. Y encontramos un tercer aspecto importante que provocó o generó la presencia de Jesús resucitado en este par de discípulos. Y lo encontramos en el versículo 32. Dice, y se decían el uno al otro, bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Déjenme explicarles un poquito. El Señor les reprendió en el 25, pero todavía no le reconocían. ¡Oh, insensatos! Tardos de corazón en creer todo lo que los profetas les han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria, es decir, volviera a tener la gloria que tenía antes de haber tomado una forma de siervo. Y comenzando desde el Moisés y siguiendo por todos los profetas, es decir, nosotros entendemos que les habló a través de todo el Antiguo Testamento acerca de que era necesario que el Cristo resucitara, que padeciera, todas estas cosas. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 28, llegaron a la aldea. Ya venían cansados, eran 11 kilómetros. Pero 11 kilómetros o poco menos quizás, bien invertidos. Me parece que fueron los mejor invertidos en su vida. Y llegando a la aldea, habían salido de Jerusalén y llegaron a Emaús, caminando kilómetros, quizás 2, 3, 4 horas probablemente. Y dice, y llegando a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba más lejos. No iba más lejos, pero él fingió que iba más lejos, por usar un término, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, forastero, ¿a dónde vas? No conoces a nadie. Seguramente le habrán declarado. Dice, porque ya es tarde, se está haciendo tarde y el día ya ha declinado. Está bien, dijo él. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, el versículo 16 dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces en el 31 le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y cuando le reconocieron, se desapareció. Se fue, así, de la nada, ¡pum!, se fue. Un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado que ya no estaba sujeto ni a tiempo y espacio como el suyo y el mío. Y de repente ya no lo vieron, y como le reconocieron, dice el 32, y se decían el uno al otro, ¿dónde quedó? ¿Dónde? El Señor era el Señor. Estuvimos con el Señor, no nos dimos cuenta. ¿Por qué tardamos tanto en darnos cuenta? Y descubrieron algo que había sucedido. Verso 32, y se decían el uno al otro, Cleofas al discípulo y el otro compañero a Cleofas, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y otra vez volvieron a discutir. ¿Por qué no te diste cuenta a tiempo tú, Cleofas? Pues tú, ¿por qué no me dijiste? Si tú lo descubriste, me hubieras hecho una señal. ¿Por qué no me dijiste? Pues para abrazar al maestro y preguntarle y besarlo y estar y hablar con él. ¿Por qué no? Vamos a empezar otra vez. No, mira, cálmate, vamos. ¿Cómo que me voy a calmar? Mira, si aquí está. Y le reconocieron, pero coincidieron en algo. No ardía nuestro corazón. Seguramente cuando se les apareció en el camino saliendo de Jerusalén rumbo a la aldea, iban caminando y dijeron, forastero, extranjero, y se le quedaban viendo seguramente mientras caminaban, porque algo sintieron. Las palabras del Señor, que para ellos eran un forastero aún, y las palabras de Cristo resucitado cuando les hablaba y les preguntaba, ¿qué cosas han sucedido aquí? No, ignoro.
lo miraban, no lo reconocieron, pero había algo tan especial en él, en su presencia, en su voz. Tenían 3 años y medio, tiempo suficiente para haberse encariñado con el Señor Jesucristo, para haberlo reconocido, para haber reconocido su apariencia, su físico, su voz, pero estaban velados su entendimiento. Pero había algo que no podía esconderse. Había algo en ellos. No, Cleofas, con razón era el Señor, con razón cuando se acercó. Esa voz se me hacía conocida, pero no pude entender, no pude reconocer dónde había escuchado esa tierna voz. Claro, esas manos, ese caminar, ya decía yo, ya era conocido, pero nunca se me ocurrió en estas 2 horas de camino y venía pensando dónde lo había visto, pero jamás pensé y lo relacioné, que era el Cristo resucitado, nuestro Maestro. Así que la presencia de Jesús resucitado en este par de discípulos no solamente provocó una real compañía, una real maravilla o real asombro, sino una real pasión por el Señor. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Despertó en ellos una pasión, una devoción hacia el Señor. Revivieron su fe, su creencia, revivieron su esperanza. Nosotros esperábamos, pero nos asombramos porque unas mujeres, las otras hermanas que llegaron al sepulcro, nos fueron a informar ahí donde estábamos con los apóstoles y el resto de los discípulos, nos dijeron, no lo hemos visto, no lo miramos, solamente escuchamos porque el ángel nos dijo, entonces vamos a buscarlo. Pero no lo encontraron. Pero lo habían visto ellos. Claro, Él era el Señor. El Cristo resucitado, hermanos, siempre despertará en el cristiano genuino una gran inclinación por Él. Cristo resucitó, hermanos, y su corazón y el mío siempre debe estar inclinado al Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, escribió el redactor de Hebreos. Una admiración, una devoción, una pasión por el Señor. Ese ardor los movió a dar testimonio de lo sucedido. Continúa diciendo el verso 33, y levantándose en la misma hora, dice, volvieron a otros 11 kilómetros. Cleofas, vamos con Pedro, vamos con Juan, vamos con Jacobo, vamos con Dídimo, vamos con los demás. Vamos a decirles que ya lo vimos. Si ellos no lo han visto, ellos no se habían dado cuenta que ya lo habían visto los otros discípulos seguramente. Así que ellos estaban animados, consternados en el sentido estricto de la palabra. Vamos a avisarles que ya lo vimos, que ya estuvimos con Él, que ya lo miramos, que ya lo palpamos, que lo escuchamos. Quién sabe dónde se nos fue, pero ya somos testigos. Vamos a dar testimonio de que realmente resucitó y que no se desanimen, que se asombren de lo que está sucediendo y que le crean realmente a las hermanas, a las mujeres. Y volvieron aquella misma hora hasta Jerusalén, otros 60 estadios recorrer. Dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, que los otros discípulos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos ya, pues ya nos ganaron. Llegaron con el resto de los apóstoles y las hermanas y entre ellos estaban hablando, confirmando lo que realmente había sucedido. Y entonces el 35 dice, entonces ellos, Cleofas y el otro discípulo, contaban también las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pues a nosotros también se nos apareció, ¿cómo ven? También nosotros ya somos participantes de su gloria, de su resurrección. No nos equivocamos, no se equivocó. Las palabras son ciertas, fueron reales, fueron verídicas. Su enseñanza, su predicación se ha cumplido. Él es el Mesías. Le fallamos porque no creímos. Y mientras ellos hablaban, dice el verso 36, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y la historia la conocemos, pero no vamos a hablar de esto. Así que la presencia de Jesús resucitado en estos 2 discípulos creó una real pasión,
ese ardor que sintieron ellos, no ardía en nuestro corazón. No ardía, no había algo en nosotros, algo que nos hizo pensar que probablemente, ¿quién era Él? Pero no lo pudieron concebir porque era el plan de Dios, estaban velados su entendimiento. Pero ese ardor que sintieron, ese es el mismo ardor en la vida del cristiano, hermanos, que nos va a impulsar a reconocer a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Dice que cuando no ardía nuestro corazón, dice cuando abrieron sus ojos, le reconocieron. Hasta entonces, tenemos que reconocer a Cristo en cada aspecto de nuestra vida también, porque Él vive. No hay que ensalzar al hombre, no hay que darle gracias al patrón, por cortesía y por educación, pero hay que darle gracias a las personas, pero hay que reconocer a Dios, al Señor Jesucristo, en cada detalle de nuestra vida. Reconocerlo en medio del bienestar y en medio de la enfermedad. Reconocerlo en medio de la carencia, en medio de la necesidad, pero en medio de la abundancia, como decía Pablo. En medio de la salud y en medio del quebranto de salud. En medio de las cosas positivas y de aquellas negativas. Cuando todo marcha bien y cuando todo marcha mal. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Hay que reconocer a Dios en cada detalle, en cada aspecto de la vida, en cada movimiento, en cada situación que va ocurriendo en nuestra vida. Reconocer al Señor. No ardía en nuestro corazón. Y le reconocieron. El Cristo resucitado, queridos hermanos y muchachos, transforma total y completamente la parte entera del ser de una persona. Y en el cristiano debe siempre vivir maravillado, asombrado en la vida cristiana y del Señor Jesucristo. Si hay algo que podemos aprender de este par de discípulos, hermanos, es que no debemos perder la esperanza. No debemos perder la esperanza. Creemos en un Dios cierto, creemos en un Dios vivo. ¿Será cierto lo que estoy creyendo? A lo mejor es una pérdida de tiempo, dijo una hermana de años en el Evangelio. Hermano, pues ¿dónde han dado? Estamos en el camino correcto. Que no le vengan y le confundan. Que no le vengan y le vayan a querer estropear su creencia, su doctrina. Hemos creído en Cristo y estamos en la verdad y debemos vivir siempre maravillados. No debemos de acostumbrarnos a ver de una manera normal cómo el mundo trata las cosas de Dios. Debemos de escandalizarnos por ello, pero vivir más maravillados de la vida cristiana, más sorprendidos, más asombrados de lo que Dios hace. Ay, gracias a Dios porque Dios me contesta. Sí, pues es que Dios siempre contesta, hermano, ya ni lo diga. No, hay que sorprendernos, maravillarnos, darle la gloria a Dios. Un hermano llegó un día, logramos llevar un hermano a la iglesia, el esposo de una hermana, y un hermano ahí de esos que no faltan en las iglesias, ¿verdad? Medios negativos o muy negativos más bien, pesimistas. Le digo, hermano, mire, gracias a Dios que vino el hermano, por fin vino. Al rato va a dejar de venir el hermano. No tenemos que ser así. El Cristo resucitado, hermanos, nos debe provocar, nos provoca motivación, pasión, admiración por nuestro Señor Jesucristo. Y nunca debemos de perder el asombro y la maravilla de la obra que Dios hace en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos siempre con esa docilidad, con esa ternura en la vida cristiana de cómo Dios obra. ¿Qué fue lo que dijeron estos discípulos? Era poderoso en palabra y en obra, hablando de Cristo. Las obras portentosas y poderosas que Dios hace, visibles, pero aquellas pequeñas obras que hace cada uno, en cada quien, es motivo para asombrarnos, admirarle y tener una gran pasión, devoción, inclinación por nuestro Señor Jesucristo, porque Él se levantó de los muertos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos la maravilla de la resurrección. Gracias por traer a nuestra mente y a nuestro corazón esta semana los eventos tan perturbadores, humanamente hablando, de cómo fue toda aquella flagelación, hablando de tu cuerpo humano. Cómo fuiste maltratado, ultrajado, avergonzado para llegar a quitarte la vida y asesinarte de la manera más cruel que pudo
haber habido en aquel entonces. Y nos entristecemos y nos tristeza y enojo y admiración por la maldad del corazón del hombre, pero era parte del plan maravilloso de la salvación, una muerte ignominiosa. Pero también nos maravillamos de esa tumba vacía. Qué alegría es saber que no hay una tumba que retenga las cenizas de un cuerpo sepultado, inerte. Y en ello descansa nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en un Dios que se levantó de entre los muertos. No de un gran líder, no de un gran revolucionario, no de un gran profeta como muchos lo tildaron, sino del Salvador. Padre, gracias por darnos esperanza, por darnos el asombro y maravillarnos de todo aquello que tú haces en nuestras vidas. Gracias a que tú vives y te levantaste de entre los muertos. Padre, ayúdanos a recordar esto cada día de nuestra vida y no solamente poderlo recordar cada año en Semana Santa, sino tenerlo muy latente en nuestras vidas y entregarnos a ti con una mayor cercanía, con una mayor proximidad en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestra relación contigo. Padre, te amamos, te honramos, te glorificamos por lo que has hecho nosotros, pero por lo que tú eres principalmente nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos las gracias, la gloria en Cristo Jesús. Amén.